tardes a todos los que nos siguen en esta tercera sesión de Do's and Talks. Vamos a hablar en la hora que tenemos por delante sobre inversiones, como no podía ser de otra forma, como siempre vienen marcando estas charlas, y en un momento, en un año muy complicado para los mercados, porque es un año marcado por la volatilidad, ha vuelto a niveles bastante altos, un año marcado por la incertidumbre económica, a nivel empresarial, a nivel sobre todo geopolítico, y qué mejor manera de hacerlo que con 4 representantes de los mercados, 4 inversores muy experimentados, además muy prometedores, que durante los próximos 50 minutos nos van a dar algunas pistas, algunas claves sobre cómo posicionarnos de cara a la segunda parte del año, y al final quienes nos estén siguiendo pues podrán hacerles una serie de preguntas que ellos responderán en la mayor, con lo más concretamente que puedan. Paso sin más a presentarlos. En primer lugar, Jordi Noguera, analista de inversiones de Dow Investments. Buenas tardes, Jordi. Ahora hago una presentación un poco más extensa, pero muy brevemente. Gracias por acompañarnos. Buenas a todos, gracias. También tenemos con nosotros a Carlos Santiso, gestor de fondos de inversión en Ambank para Icaria Capital. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Gracias por invitarme. En tercer lugar, a Gerard Bernal, cofundador de Valio, una comunidad especializada en educación financiera, dinero e inversión. Gerard, buenas tardes también y muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y por último, el cuarto de los ponentes, Cristóbal Lendínez, Digital Manager en Minsight. Cristóbal, igualmente, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Yo quería hacer, aunque he hecho una introducción muy breve, pero bueno, por dar una pincelada más de vuestra presentación. Yo creo que sois 4 inversores muy conocidos en el mercado financiero, pero yo creo que para dar una pincelada más de vuestra experiencia y a quien se una por primera vez y os conozca, pues dejadme un minuto que pierda, 25 segundos por cada o 20 segundos por cada. En primer lugar tenemos a Jordi, que se incorporó al equipo de Dowsen en 2021 como analista de inversiones, y actualmente sus funciones son la captación y el análisis de nuevas oportunidades de inversión. Ha trabajado en empresas como Ferrovial, fundó Your City, si no me equivoco, y es gran seguidor del Value Investing, donde tiene un blog personal y escribe su propia tesis de inversión. Jordi, yo creo que con eso te introduzco y te resumo, yo creo que bien, ¿no? Si no me equivoco. Súper bien, la verdad. Empecé escribiendo pues mis propias tesis de inversión, Carlos lo sabe bien, y ahora pues trabajando como profesional en el sector. Pues seguimos por dar otra pincelada de Carlos Santiso, gestiona 2 fondos de inversión y un plan de pensiones en Ambank, ya lo hemos mencionado en la entradilla, Icaria Capital, la marca, economista, máster en bolsa y mercados financieros por el IEB, especializado en economía austríaca, trabaja también, colabora con OMA y es autor del Inversor Conservador, el libro que publicó Anaya en 2021, creador del podcast Hablemos de Inversiones. Y bueno, pues también colabora con IEB, en Value School. Yo creo que, Carlos, igualmente, una muy buena introducción. Yo no sé si me dijo algo. No te has dejado nada, Rubén. Muchas gracias por la presentación. Por profundizar con Gerard, cofundador y CEO, consejero legal de Value, graduado en Economía, estudiante de Derecho con máster en Finanzas Internacionales, ha sido speaker internacional en colaboración con organismos como UNCTAD en las Naciones Unidas, en múltiples ponencias sobre tecnología, si no recuerdo mal, y su meta principal es ayudar a las personas a ser más libres y controlar sus finanzas personales. Yo creo que Gerard, igualmente, si me olvido algo, a tiempo estás de decirlo, pero yo creo que resume tu trayectoria. Nada. Aquí no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a debatir. Y en último lugar, pues Cristóbal, que también hemos introducido al principio, pero por terminar con él, Digital Senior Manager en Minsight, creador del canal de YouTube La Bolsa para Principiantes, que es un canal que cuenta en la actualidad con más de 350.000 suscriptores, si estoy bien actualizado y si no me corriges, y también con el objetivo de acercar la educación financiera a todo el mundo a través de unos vídeos que yo creo que son muy animados y muy amenos. Para quien no los conozca, le animo a que los siga. Pues sí. Nada, eso es. Complemento al final mi labor profesional en el mundo TI con este canal, esta aventura que creé hace unos años y que
y que bueno, que tantos seguidores os está gustando tanto para acercar la economía a todo el mundo. Y por mi parte, yo muy brevemente me resumo, porque yo no soy protagonista de charlas, sino ellos cuatro. Rubén Escudero, yo empecé a cubrir el sector de la inversión hace ya una década. Empecé en Fans People, proseguí en Bolsa Manía y yo hoy trabajo para El Español, para su parte de economía, su sección que es Invertia, pues donde cubro fondos de inversión, banca privada, capital privado, riesgo, como lo queráis llamar, bolsa, pensiones. Pero como no soy protagonismo, vamos al meollo de la cuestión de esta tercera sesión, que es, recordemos, cómo invertir en momentos de incertidumbre, porque, como decíamos al principio, es un año en el que todo está muy movido, por decirlo muy socarronamente, pero está muy movido y muy incierto. Me gustaría, yo creo que ahora vemos quién empieza, pero por introducir un poco el contexto, a nivel unos números muy fáciles de entender para quien nos siga, es un año en el que prácticamente todo cae y además lo poco que sube son cosas que tradicionalmente no subían. Es un año, no sé si bautizarlo como el del mundo al revés. Por poner unas cifras, el SP500, el principal índice de la bolsa americana, cae del entorno del 14-15%, el Nasdaq, ahora mismo antes de bajar a la sala, caía del entorno del 24-25% en el año. El Bitcoin, principal criptodivisa, se deja un 33% en el año. Los índices globales de renta fija perdiendo más de un 10%, porque la renta fija no es fija, ya quizá a lo mejor se puede hablar en el debate, con una inflación, además, que en el caso de España, la interanual de abril era en el 8,3%, está mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos y los ahorradores, y ahora en el adelantado de mayo el índice de precios ya no solamente se quedó en 8,3, sino que subió a un 8,7, o sea que todo el mercado cayendo y la inflación disparada. La volatilidad, por introducirlo, el índice VIX, que es el índice del miedo en el que muchos inversores recurren para verlo, está ahora mismo en 25 puntos. Por poner tres momentos históricos, en octubre del 2008, cuando se inició la crisis financiera, llegó a 79, en marzo del 20, con la pandemia, pues llegó a niveles de 65, y en agosto de 2011, que fue un muy mal año de la crisis financiera, está a niveles de 43. Es cierto que 25 no son esos niveles, pero bueno, son unos niveles relativamente, digamos, medianos con ciertos picos. Entonces, os dejo la palabra. Yo no sé si que la primera pregunta, como es muy general, animaos quien quieras. Se trata de que sea un debate totalmente abierto, interrumpíos. Yo no quiero formar un bloque de que cada uno responda en orden, o sea que hablar libremente, pero la primera sí me parece pertinente, quizá en este caso a Jordi, un poco como anfitrión, hacerle pues, la introducción, cómo saber qué estrategia de inversión se ajusta a nuestra cartera, a nuestros objetivos financieros hoy día con este panorama tan complicado. Y a partir de ahí os dejo campo abierto para que os vayáis interrumpiendo y yo os iré guiando. Muy bien. Yo, pues, en esta pregunta, yo creo que soy bastante simple. Al final, yo como lo veo es que invertir es para vivir mejor y si tú, pues, has invertido en cualquier acción, en cualquier tipo de activo y no te sientes cómodo, te vas a dormir preocupado pensando en si debería haber invertido, si no, es que sin duda es una mala inversión, ¿no? Entonces, primero es entender qué perfil de riesgo puedes soportar, que esto es muy personal. Y luego también algo que, aparte del perfil de riesgo, algo que veo muy importante es entender cuánto tiempo pues, le puedo dedicar a la inversión. ¿Le puedo dedicar tiempo a analizar, aprender sobre modelos de negocio o tengo un trabajo y le puedo dedicar nada a la semana? Entonces, lo segundo sería entender también cuánto tiempo le puedo dedicar y a partir de aquí pues decidir si no tienes tiempo, desde mi punto de vista lo más sensato es pues la gestión pasiva, ¿no? Ya sea en un fondo indexado o en fondos de gestores pues como Carlos, ¿no? Donde aquí el tema está en confiar en el gestor, entender bien lo que hace y que te guste pues evidentemente su forma de trabajar. Si tienes tiempo, pues yo creo que invertir de forma activa tiene muchas ventajas si eres un inversor pues particular, ¿no? Porque al final, pues como inversor particular, con poco capital, no tienes que rendir cuentas a nadie, no tienes límites de diversificación, no estás obligado a batir el índice, no estás obligado a hacer nada que rendir cuentas a nada,
puedes entrar también en empresas que son ilíquidas y poco seguidas en el mercado. Y esto, pues desde mi punto de vista, te da cierta ventaja, ¿no? Respecto, pues, fondos o gestores. Han mencionado temas que ya era ya debate abierto totalmente, gestión pasiva, gestión activa y líquidos o activos no cotizados. ¿Cómo lo veis el resto? O sea, yo lo complementaría con también lo que tiene que tener el inversor muy presente es el plazo temporal en el que quiere al final tener esa rentabilidad. Está claro que todo el mundo pues, quiere tener la rentabilidad lo antes posible, pero claro, hay que poner en una balanza muy bien los otros dos factores del triángulo que decía Jordi, que al final es la capacidad de dedicación que le puedes hacer a analizar o a potenciar esas inversiones y luego el riesgo, al final tu capacidad oversional al riesgo. Entonces, esos serían los tres factores, esos tres lados del triángulo que cada inversor yo creo que tendría que ver y a partir de ahí yo creo que también clave es, oye, no hace falta volcarse en un activo o en acciones de bolsa, es que al final tu cartera de inversión puede ser muy diversificada y puede tener desde complementarla con fondos de inversión, con acciones que al final inviertas por tu propia cuenta, Bitcoin, activos inmobiliarios o startups, por ejemplo, que como se invierte con Dozen, o sea, me refiero. Hay multitud de activos que yo creo que el secreto es la combinación de ellos, cada uno, pues ponderando el peso de cada uno, el volumen, en lo que cada uno se sienta cómodo. ¿El resto? ¿Algún tip, alguna clave, alguna fórmula mágica? Cuando hablamos de objetivos, creo que ahora Cristóbal también lo ha dicho muy bien, de mirar el flujo temporal, ¿no? Si es un objetivo a corto plazo, no creo que tenga, bueno, para mí es casi un oxímoron, ¿no? Invertir y corto plazo creo que no tendría ningún sentido. Entonces, eso por primera parte. Quizá, para ir un poco más atrás, una persona debería plantearse esos objetivos, oye, pues quizá no tarda un día en hacerlos, quizá tarda unas semanas, lo que sea, tomarse con calma cuáles son sus verdaderos objetivos a largo plazo, ¿no? O a corto y a largo. Y también, sobre todo, una cosa que personalmente me ayudó mucho y que lo recomiendo con muchas personas es un cuadro muy simple, un Excel, ¿no? Que te pueda mostrar el tipo de interés compuesto a partir de 20, 30 años, ¿no? Que a veces no lo tenemos en la cabeza. Y con esa cifra, pues imagínate ir sacando según estudio Trinity, ¿no? O la regla del 3 o 4%. Si sacar ese 3 o 4%, ¿cómo complementaría, ¿no? A unos posibles ingresos, en la jubilación, etcétera. Entonces, quizá teniendo ese fuso temporal en la cabeza, ese Excel, al final son 4 números muy lineales que poco se asemejan a la realidad, pero creo que podría ser un punto de partida interesante, sobre todo para entender qué objetivos a largo plazo y también en cuanto a la dedicación, en general, a no ser que tengas una gran afición por estar ahí en la pantalla mirando cosas, no le veo mucho sentido. Incluso hay estudios que muestran, ¿no? Creo que el estudio se basa en el SP500, me pueden molar los números, no sé si a 30 o 40 años, ¿no? De margen, que muestran una persona que entra en el mejor momento del año y otra en el peor, ¿no? El inversor muy afortunado, el inversor pesimista, o bueno, no mediocre, no. El inversor con mala suerte, lo podríamos decir, ¿no? Y creo que a partir de 30 o 40 años la diferencia era muy pequeña en porcentaje. Y ahí sí que me vale, no sé si estamos hablando entre un 7,1 y un 7,9, un 7,8, algo así, entre el mejor y el peor. Por tanto, a 30 o 40 años, creo que ese tiempo dedicado a estudiarse el mejor del mercado, que además creo que no lo puedes conseguir, estaría mejor en otras cosas, otras aficiones. Todo tuyo, Carlos. Yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de puntos que se han comentado. Sí que es cierto que Jordi ha comentado varios con los que estoy al 100%, no al 1000% de acuerdo. Al final creo que los últimos años ha habido como una corriente, cada vez más gente se ha animado a invertir, más gente con pocos conocimientos o poca experiencia en la inversión. Y eso ha adulterado un poco las cosas. Creo que en un año como 2022, donde bueno, las correcciones son del 10-15%, que es algo normal, digamos que la media de caídas intraanuales, la media en cualquier año, es del 14%. O sea que lo que ha caído la bolsa este año tampoco es algo fuera de lo común. Sí que es cierto que hay una categoría, un segmento de la bolsa, que es el de perfil más de crecimiento, que ha caído bastante más, pero por lo demás, vemos caídas que son totalmente normales en un año cualquiera. Y en cambio parece que estemos viviendo el apocalipsis. Yo creo que es fruto de que ha entrado muchísima gente que le falta experiencia y también, bueno, pues los últimos 10 años
he hablado con cientos de clientes. Ahora mismo en los fondos hay 1.900 personas, pero también antes tenía contacto directo con clientes a través de la gestión discrecional. Y Jordi lo citaba, la mayoría de inversores quieren entrar a invertir, tener resultados ya los primeros meses. Si los primeros meses en vez de un +3 ven un -2, ya se empiezan a poner nerviosos. Eh, Creo que no funciona así y creo que hay mucha incultura financiera, y no solo incultura financiera, sino incultura del concepto behavioral finance, que para mí es incluso más importante. Al final, como comentaba Jordi, yo creo que la clave está en identificar un equipo de inversión, un proceso con el que estés alineado, en el que confíes, e invertir a largo plazo, pero no porque la frase suene súper bonita en los libros, hacerlo de verdad. Porque al final la realidad es que fondos de primer nivel, como puede ser Azvalor o como puede ser Cobas, pues todos somos conscientes de que de 2015 a 2018 nadie los quería ver delante, eran objeto de mofa, fue un acribille constante. Y ahora mismo, pues por ejemplo, fondos como Azvalor vuelven a estar de moda. Creo que este es el resumen de cómo funciona la inversión en España debido a esa incultura de finanzas, behavioral finance y muchísimos aspectos, y lleva a que los inversores cometan muchísimos errores. Al final, pues se salen de Azvalor en 2018 en el suelo, entran en ARC, venden ARC en 2022 con un -50, y el resultado es lo que te explica un estudio que sale todos los años de JP Morgan, de las cuentas agregadas del inversor retail, que consigue rentabilidades ligeramente por encima de la inflación. Desde 1973, creo que ahora mismo el inversor medio está en una rentabilidad del 2,9, mientras que la inflación en ese mismo periodo ha sido del 2,5. Y el S&P 500 ha hecho un +9 en ese mismo periodo. Pues para mí el resumen de por qué sucede esto, y creo que seguirá sucediendo, es por esta parte de inversión emocional, que para mí es el 50% de la inversión. Para mí es el 50%. Por ejemplo, pues en los dos fondos que gestiono ahora mismo estamos en -5 y no estoy preocupado, pero podría ir en -15 y estaría igual de preocupado que los que estoy ahora, porque no entiendo como un gráfico. De hecho, no miro gráficos a lo largo de todo el día, lo entiendo como empresas, conozco los negocios y yo solo me preocupo cuando veo cambios estructurales en el negocio. La cotización me es absolutamente indiferente. Cuando un inversor entienda esto, que lo importante es el equipo que hay detrás o la empresa que hay detrás, el negocio, y no las cotizaciones, pues mejorará considerablemente sus finanzas. Claro, porque lo que se ve, no sé si me equivoco un poco por ponerlo más en ejemplos concretos que han pasado en el último año, lo que decías tú, pues yo creo que gente con el fenómeno GameStop se unió, es positivo, claro, por una parte porque la gente invierte, pero no es el tipo de inversor que el largo plazo piden y los fondos piden. Con el tema del Bitcoin pues también se ve gente que nunca invirtió en nada en su historia, ni en bonos ni en acciones, que como mucho tenían una cuenta remunerada en el banco, un depósito, y directamente pasan del 0 a 100 preguntándote por Bitcoin. O sea, son fenómenos que se han dado en cuestión de un año que ha adulterado, ¿no? Un poco, por ponerlo simplemente de ejemplos recientes, que yo creo que todo el mundo puede conocer. Entonces, claro, a la mínima de cambio, pues este año el Bitcoin pierde un tercio del valor, pues miedo, porque nunca han vivido una recesión, nunca han vivido ni ya una recesión, sino una crisis, una caída normal y corriente, como decías tú, del 15, como puede ser la bolsa americana. Sí, o sea que, bueno, es un año totalmente incierto en ese sentido. Además, se ve, habéis mencionado materias primas, estoy recuperando aquí datos. A la introducción decíamos activos que caían, simplemente por completar la foto del contexto. Cosas que sí suben este año, por ejemplo. Materias primas y energía. Es verdad que la guerra en Ucrania ha puesto un poco también patas arriba todo. El gas natural subiendo un 125%, el petróleo West Texas un 52%, el Brent un 49%, trigo, maíz 37 y 23% arriba. Algunos hedge funds, activos alternativos no cotizados están funcionando. El IBEX este año está, pues bueno, relativamente plano, del -0,5-0%, y el FTSE 100, es decir, la bolsa británica, pues subiendo un 0,4-0,5%. Decía los fondos de energía, materias primas, pues por poner tres ejemplos, tú dijiste, al valor internacional este año sube un 38, si no tengo mal.
Por ejemplo, por poner un fondo internacional de referencia, el BlackRock World Energy subiendo un 58%, o Crispino Day, un inversor británico muy conocido quizá por la comunidad. Es verdad que hace estrategias un poco más de posiciones cortas, pero este año está muy volcado también con energía y materias primas, subiendo su Otis One Fund un 70%. O sea que bueno, es un año en el que la gente está tirándose mucho a materias primas. Se preguntan tres cosas. ¿Cómo reaccionar ante cambios bruscos de los mercados? Si es una buena oportunidad ahora diversificar o mejor esperar. Y por otra parte, ¿hacia qué tipo de activos? Y cuando la tercera pregunta se responde hacia qué tipos pueden reorientar la cartera, hay algunos señales de alerta, hay algunas preocupaciones por gestores de cuidado con las materias primas. No sé si es bueno un momento de entrar, y ahí lanzo otro debate un poco más concreto, porque, bueno, pues según algunas gestoras, algunos informes, 9 de las últimas 11 recesiones en Estados Unidos se dieron con el precio del petróleo alto. Entonces, no sé si os dejo ahí un poco qué veis de riesgos en el mercado, qué le diríais ahora a un inversor, qué hacer con su cartera, si estarse quieto, si esperar, si entrar, porque da igual cuando entres siempre y cuando estés a largo plazo. Y ahí ya, quien quiera responder a estas preguntas, bienvenido. Rubén, yo por cerrar el tema anterior, diría que gran parte de la culpa de que suceda lo que comentábamos antes es de los medios, porque ¿cuáles son los fondos que ahora ocupan todos los medios, todas las portadas y demás? Advalor y todos los que has citado, ¿no? Y hace 2, 3 años eran los fondos tecnológicos y al final, pues la gente que realmente no entiende abre el periódico de finanzas de referencia, va a la lista y dice, joder, estos van ganando un 40 y es ahí cuando entran. Y luego, bueno, sabemos, los fondos no suben un 40 todos los años, o sea, Valor Internacional es un fondo extraordinario, pero no te va a subir un 40 anualizado, seguramente te haga un 10, un 12 anualizado. Entonces, tienes que comerte una parte, una travesía por el desierto entre 2015 y 2018 para de repente ahora hacerte un más 40, lo dice Álvaro Guzmán. Invertir en value es estar la mitad del tiempo con cara de tonto y de repente tener razón de golpe. Es el resumen perfecto. Pero si te dedicas a publicitar esos fondos todos los días en todos los periódicos y la gente lo ve, estoy perdiendo un 10 y estos ganan un 40 y de repente los flujos se van de los que pierden un 10 a los que pierden un 40, pues es la rueda que nunca termina. Yo creo que hay parte de culpa en los medios. No a propósito, no lanzo ninguna piedra a los medios, pero No tengo bueno, creo cuidado. que no ayudan. Me sirve para aprender también, ¿eh? Intento tener la menor culpa posible, pero intento aprender también. ¿El resto cómo lo veis? ¿Qué le diríais un poco a un inversor que haga hoy? ¿Estarse quieto? Aquí, ¿Entre? aquí yo siempre, cuando me preguntan si es buen momento, si no, mejor esperar, yo siempre tengo en mente un poco lo que pasó con el fondo de Peter Lynch, ¿no? Peter Lynch bueno, ha sido de los mejores inversores a lo largo de la historia. Tuvo un fondo que era, bueno, fueron 13 años con una TIR superior al 33%, que esto es una barbaridad. Lo bueno es que en este fondo el 80% de los partícipes pues perdió dinero. ¿Por qué? Pues lo que decía Carlos, el inversor particular pues, o minoritario persigue la rentabilidad y vende cuando cae todo y cuando, bueno, todas las noticias suenan mal y tal, y pues persigue la rentabilidad comprando cuando todo sube, ¿no? Entonces, si en un fondo tan bueno como el de Peter Lynch casi todo el mundo perdió dinero, pues aquí también ya ves un poco lo difícil que es intentar hacer market timing. Es verdad. O sea, Cristóbal, yo... está claro que no tenemos una bola de cristal para, para adivinar el timing perfecto. Entonces, aludo un poco a lo que decía Gerard, que a largo plazo no es tan importante el timing en el que inviertes como al final otros factores. Entonces, yo tampoco le daría más importancia si ahora es el momento idóneo, va a ser dentro de una semana o fue hace 3 semanas, sino, oye, ¿quieres invertir? Sí que teniendo presente siempre el diversificar, o sea, esto no es meto todo, cojo lo que tengo en la cuenta corriente que me está dando un 0% y cojo la acción que han hablado los medios y que está de moda y le meto todo porque seguramente tengas un porcentaje ahí muy alto de liarla. Entonces, diversificando, y ya sea las acciones, fondos de inversión o probando otro tipo de activos. O sea, por ejemplo, el inmobiliario yo creo que además ahora está teniendo una
una segunda juventud, por así decirlo, con el tema de la inflación. El inmobiliario es un valor refugio que más están buscando los inversores a día de hoy, y también aludiendo a los tipos de interés bajos en los que teníamos. También es otra opción, ya sea mediante el típico comprar el piso para alquilar o plataformas de crowdfunding inmobiliario que te permiten invertir desde un importe bajo, por así decirlo, que no hace falta descapitalizarte o generar una hipoteca, aunque, insisto, ahora mismo todavía sigue siendo hasta rentable una hipoteca con los tipos de interés que era, pero es que hace 2 o 3 meses estábamos viendo tipos de interés fijos por debajo del 1%, que hacía el business case de una inversión inmobiliaria muy, muy apetecible. Respondo a la pregunta, que creo que la pregunta exactamente formulada era ¿qué decirle a una persona que quiere empezar a invertir o que está invirtiendo? Creo que al final esto se ha convertido un poco también en un tema de conversación recurrente entre personas que pueden tener más o menos conocimiento. Podríamos entrar al debate sobre un mayor conocimiento da mayor rentabilidad a largo plazo. Pero la cuestión es que creo que a nivel de incentivos no hay ningún incentivo para recomendar absolutamente nada, porque si a esa persona le va mal, es tu culpa, ¿vale? Si le va bien, que un día te invitará a un café, una palmada en la espalda. Si alguien te pregunta, creo que no tenemos ningún incentivo para responderle nada exacto, salvo que pues, sea tu entretenimiento intentar, pues eso, augurar qué va a pasar en el mercado, etcétera. Entonces, yo por mi parte eso, no tengo ningún consejo, ni de lejos le doy un consejo. Sí que es verdad que muchas veces plantearnos, dice, no, estoy invirtiendo en esto. Quizá cambiemos las palabras, ¿no? Estamos jugando o apostando en... invertir es otra cosa, es aburrido, y creo que de invertir hablaríamos muchísimo menos. Si te excita y te gusta mucho hablarlo y tienes ganas de comentarlo con tus colegas, estáis apostando. Bueno, o sea, al final lo que subyace es, aunque no recomendaciones muy concretas, obviamente porque no somos asesores y porque cada cliente tiene un perfil de riesgo y unos objetivos vitales, como mínimo, diversificar y largo plazo. Eso por encima de todo. Digamos como los 2 tips muy básicos, pero que nos va a servir siempre en cualquier entorno, alcista o bajista. Diversificar y largo plazo. Y diversificar puede ser cualquier tipo de activo, como mencionaba Cristóbal, inmobiliario, crowdfunding, de todo tipo de activos, de inmobiliario, startups, como es el caso de Dozen, energía, proyectos renovables. O sea, es que hoy se puede invertir en cualquier tipo y es más fácil diversificar que nunca. En ese sentido, pongamos el ejemplo de que alguien entra a invertir hoy día, o que ya está invirtiendo pero no sabe qué hacer. Y ahí se hace una pregunta: ¿se puede cubrir una cartera? Ya no solamente es que esté invertido, sino, ¿me puedo cubrir de alguna forma? ¿Es viable? ¿No es viable cubrirse? Y en ese caso, ¿cómo lo haríais en este caso? Por ponerme algún ejemplo. Bueno, yo doy pincelada del tema de diversificación. Creo que la diversificación es también mucho más compleja de lo que nos pensamos. Y también creo que hay que tener mucho cuidado con algunas de las nuevas propuestas de diversificación que pueden salir. Pongo ejemplos. Yo conozco muchos clientes que se han quedado pillados en houses, que parecía, no me acuerdo, hace 10 años dando conferencias en Madrid, que todo el mundo me decía, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Estaba como súper de moda. Y luego, bueno, ha habido un montón de escándalos, han tenido demandas, ha salido bastante mal. Entonces... Yo evidentemente soy muy partidario de la diversificación, creo que es clave, pero buscar activos descorrelacionados es muchísimo más difícil de lo que puede parecer. Os pongo un ejemplo. Ahora mismo yo tengo un proyecto, soy director de inversiones de un family office y hay que invertir una cantidad de dinero, o sea, muchos millones, una cantidad de dinero importante. Y cuando hablamos de patrimonios importantes, no invertimos todo en renta variable. Nadie lo hace. O sea, al final, pues por ejemplo, el endowment de Harvard, de Yale, los principales endowments del mundo que mueven 35.000, 60.000, 80.000 millones, no tienen invertido en buy and hold en renta variable. Hacen un asset allocation diversificado que combine private equity, renta variable, crédito y demás. Pues conseguir realmente activos descorrelacionados para estar invertido, como decís, sin hacer market timing, más o menos con la misma estructura, sin jugar a entrar aquí y allá, y con activos que realmente
funcionen de forma descorrelacionada y en un evento de sell-off o de crisis te acolchen. Cuando digo acolchen es perder dinero, pero en vez de perder un 50% que cae la renta variable en una crisis, perder un 20%, que es más o menos lo que te pierde un endowment en una crisis, es tremendamente complejo. Y en cuanto a diversificar, yo creo que para el entorno actual, que corremos un riesgo de vivir un entorno, yo creo que hay dos posibilidades. Una es un entorno de esta inflación, es decir, ralentizamiento de crecimiento económico con inflación elevada, es un escenario muy peligroso, donde infraestructuras para mí es el claro ganador, infraestructuras y materias primas. Y otro posible escenario, que para mí es el más probable, que es de colapso económico, donde no va a haber inflación, porque con colapso económico la demanda agregada se contrae y pues, la inflación cae porque el consumo se ralentiza. En ese escenario, bueno, las infraestructuras tampoco van a caer tanto, pero ahí ya conviene empezar a pensar en bonos gubernamentales, que todo el mundo los odia, en oro, en muchas cosas. Y en referencia a lo de cubrir la cartera, yo soy cero partidario de decir, pues por ejemplo, yo tengo un escenario macroeconómico muy negativo para los siguientes 3 años. No te puedo decir para los siguientes meses porque es absolutamente impredecible, pero para los siguientes 3 años no tengo duda de que tendremos una crisis importante. Bueno, pues lo que hago no es estar 100% cubierto o desinvertido, eso me parece una locura. Lo que hago es ajustar mi riesgo. Pues ahora mismo estoy cómodo con un 50% de exposición a renta variable. Pues ahí es donde estoy. Pero siempre invertido en activos que a largo plazo crezcan, a pesar de tener una visión negativa, porque debemos de ser humildes, aunque seamos inversores, y nos podemos equivocar. Entonces, bueno, hay que jugar siempre esa baza de que acertar lo que va a suceder es prácticamente, bueno, es lanzar una moneda al aire. Al final, todo lo que os acabo de decir, hay un 50% de posibilidades de que suceda. Es así. Entonces hay que jugar con esa lectura de mercado. Antes de que continuéis cualquiera de los tres restantes, quería recordar a los asistentes, porque he visto algunas manos levantadas, para hacerlo más fácil y ágil, abajo donde en la barra de herramientas pone preguntas y respuestas, allí pueden escribir sus dudas y en los últimos 10 minutos los 4 ponentes resolverán las que nos dé tiempo y lo más resumidamente posible. Abajo, en preguntas y respuestas, mejor yo creo y más ágil que levantar la mano, o sea que esperamos para estos 20 últimos minutos, para esos 10 finales, poder responderlas. Y perdonad la interrupción, cualquiera de los tres restantes, cubrir, diversificar, ¿qué haríais? Aquí yo, para añadir algo a lo que ha comentado Carlos, que es experto también en cómo protegerte, en qué tipo de activos, me sirve un poco también para explicar lo que más o menos hacemos en Dozen, que es invertir en startups. Y al final yo como me siento más seguro en entornos pues, difíciles, es estar invertido en negocios de calidad. ¿Qué es un negocio de calidad? Pues negocios que no dependan de variables pues, que no puedan controlar, que tengan la capacidad más o menos de subir precios, poco intensivos de capital, sin deuda, con altos retornos sobre el capital invertido. Entonces, más o menos nosotros bueno, vemos y pensamos que invertir en startups puede ser un buen activo si dedicas una parte pequeña de tu cartera. Como mucho, pues bueno, el 10, el 20%, ¿no? ¿Por qué esto? Porque al final es invertir en startups es un activo pues líquido, no puedes vender cuando puedas y si pues requieres de dinero en el corto plazo, pues no, sin duda no es tu lugar donde estar, ¿no? Pero lo bueno es que la rentabilidad riesgo pues es súper elevada. Al final puedes es evidente que es fácil, mueren muchas startups, un 40% y un cero, pues es fácil llevártelo, pero también, pues, como decía, ¿no? La simetría es total y se ven a menudo múltiplos de 10, 15, 20 veces, ¿no? Entonces, la rentabilidad que tú esperas cuando inviertes en una startup es superior al 25%. ¿Cómo este riesgo que hay en invertir en una startup, cómo lo mitigas? Pues formándote de tu cartera, ¿no? Nosotros recomendamos que durante 3, 4 años puedes invertir en 4, 5, 6 startups anuales y te construías tu cartera. Y está demostrado que al final un capital riesgo ha dado súper buenos retornos, los últimos años superiores a tires del 20%, porque al final sí que es muy difícil encontrar activos que no estén correlacionados con el entorno macro, ¿no?
pero son empresas en fases tan iniciales que pues están en sectores de crecimiento, solucionando pues problemas muy micro, ¿no? Y que, como bueno, Caviedes tiene una frase muy buena, que es que el retorno en capital riesgo es inversamente proporcional al dinero que entra en el año, ¿no? Entonces, cuando hay más miedo, a lo mejor puede ser un buen momento, no se sabe, ¿no? Pero puede ser un buen momento para invertir. Al final, pues se tratan de empresas que son muy ágiles a nivel, pueden pivotar de forma súper ágil a nivel de estructura de costes, de cómo capto el cliente. Y por esto, bueno, creemos que una parte pequeña de tu cartera, esto, 10, 15, 20%, pues puede ser interesante, ¿no? Muy bien. Yo suscribo lo que dicen Jordi y Carlos y aquí la diferencia de un inversor particular versus un inversor profesional o un gestor de fondos es que podemos tomar la decisión de hacer con el dinero un poco lo que queramos desde el punto de vista de si creemos que va a haber un momento en el que va a bajar los mercados, podemos estar en un porcentaje muy alto de liquidez, que a lo mejor un fondo de inversión profesional no puede hacer, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja para al final protegernos si estamos seguros que a corto plazo o a medio plazo va a haber un escenario bajista y bueno, lo que me han dicho mis compañeros, obviamente, de diversificar. Un poco lo que acaba también de comentar Cristóbal de si estamos o no seguros. Yo en general intento no pensar que puedo adivinar lo que va a venir. Cuando debato con la gente ocurre eso, ¿no? Entonces, lo de tener más o menos liquidez, creo que y puede ser interesante si alguien quiere investigar más sobre Harry Browne y la cartera permanente. En general me parece un buen portfolio, interesante, pero no para entrar cuando crees que es un momento de riesgo. Quizás una buena filosofía como de inversión, ¿no? Entonces ahí la dejo para si a alguien del público le interesa o no la conocía, cartera permanente de Harry Browne. Bueno, yo creo que por dar dos matices que habéis mencionado. El tema de los endowments, que ha salido ahora el cómo invierten, simplemente por recordar, normalmente los endowments de universidades americanas, Yale, Harvard, suelen invertir, como decíais, de forma muy diversificada, pero más concretamente por tercios. Es decir, suelen poner como un tercio en liquidez y renta fija, un tercio en bolsa y otro tercio en activos alternativos que puede ser pues, infraestructuras, capital riesgo, inmobiliario, hedge funds, etcétera. Simplemente un poco por especificar cómo conciben ellos el tema de diversificación. Y el tema de Harry Browne de la cartera permanente, que ahora hay muchos fondos también, también un poco por decirlo en números, aunque si lo quieres explicar tú, Gerard, en 30 segundos, pero si no me equivoco son 4 cuartos, ¿no? Un 25%, es decir, una parte, si no me equivoco, decía que hay que estar en renta fija liquidez, otro cuarto en bolsa, otro cuarto en oro. Bueno, perdón, me parece que era un cuarto en renta fija, otro cuarto en liquidez, que era lo que separaba. Y esos son los 4 cuartos, liquidez, renta fija, bolsa y oro. No sé si lo he explicado bien, simplemente las dos cosas, por dejarlo un poco ahí dicho. Si lo queréis ahondar en 30 segundos, quizás esto de Harry Browne. Bueno, no, es simplemente lo que has dicho. Sí que he visto que a efectos prácticos quizá ha habido empresas o fondos que han propuesto que la parte de oro sean acciones mineras, pues se puede estar más o menos de acuerdo, pues quizá también por un tema fiscal, ¿no? De no usar ETFs de oro. Pero sí, es que no, o sea, yo creo que se puede estar hablando de esto 10 horas o 15 segundos, ¿sabes? Puede ser tan complejo o tan simple como quieras. Bueno, simplemente un poco por acotar de a qué nos hablamos cuando hablamos de endowments y de cartera permanente. Ya van llegando las primeras preguntas. Recordemos, abajo en preguntas y respuestas a los ponentes les podéis hacer llegar vuestras dudas, que los últimos 10-5 minutos las respondemos. Seguimos con alguna experiencia que me gustaría saber, porque al final sois inversores ya ciertamente bregados en los mercados, pero a la vez sois jóvenes y sois prometedores. ¿Qué experiencia invirtiendo habéis tenido? Pues si me podéis dar un ejemplo cada uno, positiva y negativa, de vuestra carrera. Y especialmente me importa siempre la negativa más que la positiva, porque siempre es fácil decir he ganado tanto, me ha ido bien, pero sobre todo yo creo que cuando los inversores más pueden aprender de vuestro ejemplo es me equivoqué en esto y me ha servido de lección para el futuro. No sé si podéis, pues muy brevemente, decir alguno, pues cómo habéis cerrado, cómo habéis acertado en ciertas cosas en los años que lleváis.
Y hay quien quiera, Bueno. sin orden ninguno, quien quiera empezar. Bueno, sobre el endowment muy bien comentado, Rubén. De hecho, el asset allocation de los top 5, de los 5 más grandes, es relativamente público. O sea, te dicen qué porcentaje invierten en cada tipología de activo, lo que no te dicen cuál es el vehículo. Es decir, pues el 10% de infraestructuras, pero no te dicen qué vehículos de infraestructuras. Pero son bastante transparentes. Incluso se pueden ver sus rentabilidades, que del top 5 creo que es un 12% anualizado desde inicio. Hace años parecía que conseguir un 20% anualizado estaba a la altura de cualquiera, cuando el top 5 de endowments está en el 12, pues no debe ser tan fácil. Y, y la cartera permanente que comentaba Gerard, yo creo que es una muy buena forma de diversificar, aunque también, como indicaba él, creo que es bastante más complejo de lo que la gente cree. En mi caso, gestiono un fondo que ahora mismo tiene 25 millones y 1.500 partícipes de cartera permanente, y llevamos, no desde este año, llevamos 2 años diciendo que la parte de renta fija es muchísimo más complicada de entender y de replicar por los particulares de lo que se decía, que fui bastante criticado. Decía que no se podía exponer a duraciones, a los bonos de más largo plazo, que es un poco lo que se vende en la comunidad, el bono alemán de 2050. Y bueno, pues al final el tiempo poco a poco me ha ido dando la razón. Al final el año pasado una cartera permanente con ese bono habría perdido sustancialmente más que el fondo que nosotros gestionamos, y este año más de lo mismo, iría a -7 mientras que nosotros vamos -5, que para la poca volatilidad que tienen los vehículos es una distancia sustancial. Al final, aunque las cosas parezcan simples, nunca lo son. E invertir en renta fija conlleva entender qué es la renta fija. Pues si estás haciendo una cartera permanente con un 25% de tu patrimonio en renta fija y no sabes cómo funciona, eh, yo en ese caso tendría bastante cuidado. Y no sé si los demás... Ah, sobre los errores y aciertos. Bueno, yo errores he cometido muchos, y al final es de lo que más aprende, muchísimos. Pero sobre todo el que diría que es más importante es que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Y viene muy bien el tema de la cartera permanente. Tú te coges las rentabilidades desde el 73 de la cartera permanente y parece un no-brainer, una decisión que deberíamos de tomar cualquiera de los ciudadanos. Y la realidad no es así. O sea, las rentabilidades pasadas no tienen por qué darse en el futuro. Entonces, eso de invertir, pues no solo en los fondos más rentables, sino en las acciones más rentables, o en las carteras tipo cartera permanente más rentable, es algo que he aprendido a lo largo del tiempo que tiene cero validez. Lo importante de algo como la cartera permanente, o de una acción o de un fondo, es todo lo que hay detrás. ¿Por qué la cartera permanente funciona? No el backtest, sino el razonamiento macroeconómico, que podríamos estar aquí horas y horas hablando de él, de por qué funciona y entenderlo y que tenga sentido. Eso creo que es un poco la clave y mi mayor aprendizaje. Y sobre todo el market timing. También cuando eres más joven y llevas poco tiempo invirtiendo, intentas, pues tengo una visión negativa de mercado, voy a comprar una cobertura o voy a abrir un short, o eres bastante más abierto al tema de long short, y al final la experiencia te dice que por mucho que tengas razón, el mercado puede ser irracional, puede serlo durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, toda esa gente que se puso short del ARC y el ARC subió un 400%, no tomó una decisión equivocada, pero el mercado durante 2 o 3 años se tiró subiendo un 400% el ARC. Entonces, creo que ese es otro de los grandes aprendizajes. Es muy difícil llevarla a la contraria al mercado, y es muchísimo mejor apostar a largo plazo al alza que intentar hacer jugadas más especulativas que están a la altura, pues, de Bill Ackman, de Druckenmiller y de los más grandes, pero desde luego que no de los inversores profesionales que no gestionan 100.000 millones, digamos. ¿Vale? ¿Más experiencias del resto? Yo, a nivel de errores, creo que tampoco todavía no he tenido muchísimos, pero sí que hay empresas pues que muchas veces tienes que ponderar el riesgo del país, ¿no? Yo, como inversor particular, he tenido acciones a veces de empresas o chinas o de Rusia, y por ejemplo, bueno, como el caso de Alibaba, Pax o Ferronordic, que son empresas que van igual de bien, por ejemplo, Ferronordic y Pax Global, pero
pasan cosas o pueden suceder cosas, ¿no?, que no están dentro de lo que puede controlar la empresa, ¿no?, como es el caso de Ferronordic con Rusia. Entonces, si no has diversificado y has ponderado más los pesos en países un poco más de riesgo, pues puede ser un error garrafal, porque al final Ferronordic pues cayó un 80%, un 90%, ¿no? Entonces tienes que ponderar el país bastante desde mi punto de vista. Muy bien. Yo creo que al final el peor riesgo que he tenido, y yo creo que de muchos inversores particulares, es el miedo a una caída grande, ya sea en un corto plazo de tiempo, el ver en tu cartera, ya sea cartera total o en una acción, un -10, un -20, un -30, echarte las manos a la cabeza, vender y luego a lo mejor ver 5 años después y haberte dado cuenta que has vendido en el peor momento, porque al final has vendido por miedo, por situación de pánico, de pensar que ibas a perder todo tu capital. Y en el largo plazo, al final, la razón daba que no habías tenido que vender esa acción en la mayor parte de los casos. Gerard, tu turno. Sí, me gustaría hacer una reflexión, ya que estamos aquí, que posiblemente pues, las personas que estamos y que nos escuchan en este momento, si miráramos un aspecto de la sociedad, sería una muestra totalmente sesgada, ¿vale? Estamos hablando posiblemente que somos personas con cierta formación y que hemos pues, cometido errores, como todos bien habéis escuchado y explicado, ¿no? Pero me gustaría hablar de una realidad, y es que a muchas personas, quizá con un nivel sociocultural más bajo, se les vende una imagen hollywoodense o kardashiana, ¿vale?, de lo que es esto de la inversión. Y no es, es que tenía una cartera y a 3 años no diversifiqué, o la renta fija, no. La gente se le está vendiendo, y luego podemos entrar a debatir por qué, personas con un claro conflicto de interés sobre, oye, hazte rico, ¿no? Hazte rico, ya todo esto de las filfas del trading, ¿no? Empieza cada día a hacer operaciones, es tu manera, ¿no?, de tener el yate, etcétera. La crítica que quiero hacer, y como un error, es, oye, hay muchas veces personas que es que esto no tiene nada que ver con invertir, simplemente una serie de gurús o de influencers, llámale como quieras, ¿no?, que te meten en esta vorágine con tipo de casinos online, que los números son, que te replican que son de finanzas, ¿no?, pero no tienen nada que ver ni con el dinero, ni nunca compran acciones, ni nada, ¿no? Total, la crítica es, todo el mundo y si hay alguien aquí, por favor, que si quiere hacer alguna pregunta, todo esto del trading, ¿vale?, toda esta falacia que se vende, y lo probé en su día, de decir, a ver, ¿qué es esto tal? O sea, totalmente negado, y no tiene nada que ver con la habilidad de uno. A uno le puede ir mejor o peor, pero es un, no sé, creo que se habla muy poco públicamente de que la mayoría de la digamos, base poblacional que entra en esto, entra en unas redes que es imposible que ganen jamás dinero, que eso es una manera de drenarles, ¿no? Entonces me gustaría hacer ese llamamiento, y cualquier persona que esté aquí o haya escuchado sobre alguien de entrar en estas rentabilidades imposibles o de ganarte la vida, ¿no?, cada mes duplicar tu patrimonio, porque esto parece muy gordo, porque cuando dicen, no, pones 2.000 euros y cada mes vas ganando 1.000, o sea, pues esto se está vendiendo y se está haciendo. Y quizá aquí nadie se lo cree, pero hay muchas personas con ninguna cultura y menos financiera que se lo pueden ir creyendo, y es una lástima porque están drenando directamente el dinero de estas personas, ¿no? O sea que lo que hay que lanzar es un mensaje de warning, de cuidado. Todos este tipo de vídeos promocionados que te salen cuando te metes en YouTube, por poner ejemplo, en Facebook, que estás navegando y te salen vídeos, pues eso, de gurús de gana tanto, y además en poco tiempo, y además no estamos regulados y tampoco muestro las rentabilidades que tengo, ¿no? Cuidado con este tipo de vídeos y promociones, ¿no? Un poco te ha faltado lo que vienes a decir. El Ferrari alquilado, sí. Exacto. Alquilado por un día, además. Y un poco, pues, cogiéndote, y como pregunta final, antes de pasar al turno de preguntas de los ponentes, un poco saber precisamente y darles un poco de ejemplo, de herramientas a los inversores que nos estén viendo, pues cómo pueden ellos invertir, qué pueden mirar, qué páginas, qué aplicaciones, qué herramientas usáis vosotros. Seguramente vosotros utilizáis algunas muy técnicas que no estén al alcance de todos, o bien porque son de pago, o bien porque son muy complejas a nivel técnico, pero si les podéis dar un ejemplo de qué soléis mirar, si es que miráis cartas trimestrales de una gestora que la gente pueda mirar en abierto, o si utilizáis
utilizáis alguna aplicación, alguna web de datos que estén abiertos o que ellos puedan usar en su día a día. Simplemente también un poco porque ellos tengan herramientas de gente que las usa bien y las usa para la inversión a largo plazo con el objetivo pues, de enriquecernos, pero de forma mesurada y con sentido común, no como estos youtubers que decíamos antes pues, promocionando cosas que no son. No sé si hay vosotros queréis algún tip. Por supuesto, una de las herramientas será Dozen, eso seguro, pero otras tantas que haya en el mercado, ¿cuáles usáis vosotros? O sea, que queráis, si queréis que empiece yo, que no he empezado en ningún momento, y por ir muy rápido, si empezamos por la parte de private equity, ¿no? Como Dozen, etcétera, tanto Dozen como entrar directamente en cualquier startup, al final es tan impredecible y posiblemente lo que parezca que ahora tiene muy buena pinta no lo sea ya la inversa. En general, si he entrado alguna vez a invertir en una startup, me fío muchísimo de que el equipo gestor tenga algo de experiencia previa, ¿no? O al menos conocerlo, saber. Y esto quizás es FOMO, ¿eh? Pero que otros business angels están entrando en esa startup, ¿vale? Y qué experiencia tenían. Eso en general en private equity. Y bueno, puedo hacer una cuña al propio Valio. Yo no estoy leyendo análisis ni analizo empresas, etcétera, pero me encanta poder pues, leer. Nosotros tenemos un foro, ¿no? En Valio, leer a la comunidad que comenta e incluso, aquí también le hago una cuña a Carlos, tenemos un podcast que se llama Nudismo Financiero, Carlos sale ahí entrevistado. A veces es muy interesante escuchar la experiencia de otras personas, tanto que saben mucho como poco, ¿no? Y aprender pues, por los errores de otras personas. Entonces, en general, si puedes recomendar algo, oye, romper un poco el tabú del dinero, hablar con otras personas sobre esto y sentirte que no somos cuatro locos, que quizás somos unos pocos más y que podemos sentirnos acompañados. Muy bien. ¿Otras herramientas que utilicéis aparte, complementarias? Muy de acuerdo con... Yo creo que una de las grandes herramientas, como bien dice Gerard, son los podcasts. Lo pondría en el top 3 de herramientas y escuchar todo tipo de podcasts, no solo sobre finanzas. Por ejemplo, el de Value, como él dice, no es de finanzas, pero bueno, sí que hay parte de finanzas, es de que uno mismo se desnude, pero sobre todo las vivencias, que es una parte muy importante de formarte como inversor. Parte muy, muy importante que se minusvalora. Y hay podcasts de todo tipo. Para mí es una herramienta súper importante. Yo escucho en español y en inglés. Y luego otra de las herramientas más útiles. Para mí las más útiles son todas gratuitas. Es cierto que yo pago Reuters, que es el equivalente a Bloomberg, pero podría decir que las más útiles siempre para mí han sido gratuitas. Las cartas anuales de los principales fondos que a ti te gusten, pues por ejemplo a mí me gusta Giverny Capital, me gusta Turtle Creek, me gusta Bailey Gifford, me gusta Robert Vinal, me gustan los sospechosos habituales que nos suelen gustar a la mayoría. Pues leer esas cartas todos los trimestres es obligado. Y en YouTube también hay excelentes canales que dan un contenido gratuito que es espectacular. Entonces, yo creo que un inversor, si realmente le gusta, esta es la clave, porque invertir desde fuera, viendo las películas, parece tremendamente dinámico y divertido y demás. Y la realidad es que no tiene nada que ver. La realidad es que lo normal es que estés aquí en el despacho donde estoy ahora 60, 70 horas a la semana leyendo y ya está. Y ni siquiera mires el gráfico. Esa es la gran realidad de la inversión. Por lo que siempre que puedas acceder a contenido de audio, a contenido visual o a contenido de lectura de gran valor, que la mayoría es gratuito, como digo, tienes todas las herramientas suficientes y lo puedes acompañar de tiempo. Muy bien. Yo diría que esto no es el logo de Wall Street, que, no, que hay que desenamorarse y realmente lo que hay que hacer es analizar las empresas en las que queremos invertir, investigarnos por sus números, sus cuentas anuales y eso pues se pueden ver en la propia web de la empresa o en web como Investing que te agregan pues cuando publican los resultados trimestrales y ves pues ahí los principales números que dan, el EBITDA y demás, pues para comparar empresas del mismo sector y ver al final cuál convence más, aparte del resto de noticias, que es muy importante, oye, estar enterado de las noticias que tiene cada empresa, de los contratos que tiene y demás. También aquí una que no hemos comentado y que estamos todos, que es Twitter, que yo creo que si la sabes usar bien, pues es una pasada porque hay gente que aporta muchísimo valor. Luego a nivel de podcast, vídeos, un podcast que a mí pues me encanta y creo que se escucha poco y es poco conocido por lo bueno que es
que es el podcast de ITNIC, que básicamente son entrevistas a emprendedores o casos de éxito sobre todo de aquí España. Luego el podcast de Carlos, Hablemos de Inversiones, que hace con Krevix. Bueno, yo es también podcast semanal que siempre escucho. También uno muy bueno y que hace una labor bestial, porque lo que hablábamos antes, ¿no? De leer todas las cartas de gestores bueno, de todos sitios, pues la cuenta de Alfa Positivo, Sergio, pues hace un tweet donde pone todas las cartas trimestrales estas. Otro ejercicio que yo también he hecho bastante es nosotros en Dozen, en el canal de YouTube, pues cuando publicamos una operación, hacemos un webinar que es el Meet the Entrepreneur, ¿no? Entonces es una hora donde el emprendedor presenta su empresa y básicamente explicamos un poco cuál es la tesis de inversión, ¿no? Entonces creo que un buen ejercicio, si te gusta analizar y entender de modelos de negocio y demás, pues te vas al canal de YouTube de Dozen y ves los webinars de empresas que han ido bien, ¿no? Entonces esto es súper interesante. Y más en materia de análisis, yo por ejemplo como analista uso una plataforma que sí que es de pago, pero que es barata desde mi punto de vista por lo que es también, que es TickR, no sé si se pronuncia así, pero básicamente es una página web donde puedes ver balances, P&Ls, flujos de caja, conference call y está súper bien. Y como decía Cristóbal, también muy de acuerdo, parece que sea un mundo súper cerrado, pero la realidad es que tú te vas cualquier empresa que sea cotizada, pones el nombre y luego pones Investor Relations o lo que sea y tienes toda la info con presentaciones que dan a todo el mundo, que son una pasada. Pues llegamos a los 5 últimos minutos. Como hemos dicho, íbamos a hacer pasar las preguntas del público. Tenemos varias. Una de ellas de Enrique García. ¿Cómo veis la formación en finanzas personales de los españoles en comparación con otros países europeos? No digo que no la respondáis, pero si la podéis responder rápido o entre otras preguntas, sobre todo porque antes lo habéis dicho que había mucha gente que se ha incorporado pues quizá tarde y mal a los mercados y han distorsionado un poco todo. Se ha respondido parcialmente, pero si la queréis podéis tratar. Y un poco también por ir a cosas más concretas sobre startups. Yo creo que las puedo resumir en dos, que hay bastantes. Por ejemplo, Enrique García nos pregunta qué tipo de bonificación tiene la inversión en startups. Me imagino obviamente bonificación fiscal. Y por ejemplo también Manuel nos pregunta sobre startups cuáles son los KPIs, las claves para invertir en una startup, los indicadores de negocio o los indicadores cualitativos de calidad. En ese sentido yo creo que quizá Jordi, eres tú un poco, bueno, todos, pero a la hora de startups un poco la persona más adecuada. Indicadores cualitativos, bonificaciones, ¿qué podrías responder? A nivel de cómo analizamos las startups, pues es evidente, hay el punto de las métricas, ¿no? De los KPIs, qué indicadores pues, son interesantes. Y esto va muy en función del modelo de negocio, ya sea un SaaS, ya sea un marketplace, ya sea una plataforma de usuarios. Entonces, decir KPIs estándares pues es complicado, pero KPIs que sean importantes, pues básicamente miramos que tenga crecimiento la empresa, que la retención de los usuarios, lo que se dice el churn, pues esté bien. Al final es una forma muy fácil de validar si realmente aporta valor o no el producto, es ver si son capaces de retener el usuario, ¿no? Si el usuario no se da de baja de forma fácil. Entonces, se me es muy complicado ahora hablar de KPIs porque van muy en función el tipo de negocio. Entonces, hacemos la parte numérica y también la parte cualitativa, ¿no? De entender bien si el producto pues, está solucionando un problema real, si está cambiando la vida de estos clientes o estos usuarios que lo usan a diario. Entonces, hacemos bastante también valorar el equipo, que es súper importante, ver si el equipo pues, es un equipo compensado, capaz de escalar el negocio, de hacer un buen go-to-market, pues es un poco es un conjunto de muchas cosas lo que te hace ver si puede ser una buena oportunidad o no. Y a nivel de deducción, la verdad que no soy nada experto en este tema, pero diría, a lo mejor me equivoco, pero bueno, me lanzo, que si la empresa está constituida en menos de 2 años, tienes un
un 30 o más o menos de deducción fiscal, pero muy en pinzas porque no soy experto en esto. Bueno, seguramente si alguien a posteriori se pone en contacto con vosotros, seguro que se lo podéis responder. Seguro que sí. Pues también nos llegan más preguntas, ya no en este caso sobre activos no cotizados, pero sobre todo activos cotizados y en especial fondos de inversión, que quizá hoy es una de las herramientas, si no la herramienta más utilizada por los inversores. Nos pregunta Frances Rivas, ¿qué creéis que encaja más ahora con una perspectiva pues, a 3-5 años, es decir, el medio y largo plazo? ¿Fondos indexados o fondos value? Y ahí ya cualquiera puede responder. Bueno, de lo que comentaban de las deducciones fiscales, si inviertes en startups y estás obligado a declarar impuesto de patrimonio, que estar declarado a obligar a impuesto de patrimonio supone que tengas un patrimonio superior a 700.000 euros, perdón, e inviertes en una sociedad de capital riesgo que invierte a su vez en startups y tienes más del 5% de esa sociedad, no sé si me he explicado, pero básicamente es la deducción fiscal que hay, no tienes que hacer impuesto del patrimonio. Esta es una de las principales ventajas de los activos ilíquidos que tienen actividad empresarial. Y respecto a la pregunta, indexados o value, a ver, yo, aunque mi cartera permanente invierte en indexados, yo la verdad no soy amigo de los indexados salvo para la cartera permanente. Si no fuese porque para mí es el asset allocation de perfil conservador más apropiado, no invertiría en indexados y sé que están muy de moda y que es ponerte a mucha gente en contra, pero a mí personalmente no me gustan. Y creo que la clave de que los fondos indexados funcionen es la gestión activa. Si no existiese gestión activa, los fondos indexados no funcionarían. No nos olvidemos que el funcionamiento de los índices no es otra cosa que el consenso de los inversores institucionales y particulares, el consenso de las valoraciones. Es básicamente eso. Entonces, si los indexados se ponen tan de moda que acaban con la gestión activa, los indexados no funcionarían. O sea que es necesaria la inversión activa. ¿Y indexados o fondos value? Bueno, pues yo diría fondos value, growth y de quality, a partes iguales, para que cuando el value vaya mal, te vaya bien el growth y el quality. Cuando el growth vaya mal, te vaya bien el quality y el value. Y no cometer los errores habituales. Siempre carteras equilibradas, eso es lo que yo diría. Pero dicho esto, lo que dije de los indexados, si inviertes en el MSCI World, a 20 años vista vas a tener un buen resultado. Eso es impepinable. Lo que pasa es que a mí personalmente pues no me gustan, porque me gusta analizar compañías, no me gusta ver índices. ¿Listo para llegar a este respecto? Nada, yo diría que ambos son una buena forma de inversión. O sea, se pueden combinar perfectamente indexados y fondos value. Yo, de hecho, personalmente lo hago, la combinación de ambos. Entonces no hace falta decantarse por uno o por otro, en mi opinión. Gerard, ¿tú quieres aquí mencionar algo? Bueno, yo por alusión antes lo que hablabais, primero de todo que la pregunta ha pasado un poco por encima, de la parte de educación financiera, creo que se nos menosvalora mucho también a nivel de territorio, ¿no? España versus otros países europeos, cuando no sé, nuestro referente, que puede ser Alemania, tampoco tiene una educación financiera excelente o que destaque. Es decir, en general creo que falta cultura financiera. Eso también lo digo por alusiones de la parte de educación financiera que hacemos. Y de la parte de value indexados, bueno, al final creo que se ha respondido todo y estoy de acuerdo con ellos. En general, y esto ya es una opinión mía más personal, no me involucro muchísimo encima de mi cartera, así que tiendo a tener muchísimo más de indexados, ¿no? Vale. También nos preguntan, porque al final yo creo que las inquietudes de los inversores es muy de como mamá o papá, y por ejemplo en el caso de José Avellana nos pregunta, ¿análisis cuantitativo o cualitativo? ¿Podría mejorar el perfil del inversor medio si se diese más importancia a conocer la estratégica, la gerencia o predicciones propias de la empresa? Y aquí también, pues igualmente, quien queráis. Bueno, y yo que creo que es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que es no cuantitativo en el simple hecho de mirar gráficas, porque por ejemplo nosotros no tenemos ninguna gráfica a analizar, pues sí que hay la parte cualitativa de entender pues las dinámicas del mercado, cómo es el producto, lo que he dicho antes, ¿no? Cómo lo valora el cliente,
cómo pues, puede ser de grande al mercado en 5 o 10 años. Y al mismo tiempo, pues es importante ver que las métricas, al final, pues lo que termina, pues resumiendo un negocio, pues la partida contable, bueno, la contabilidad, ¿no? El balance, el flujo de caja, pues que todo tenga sentido, ¿no? Yo creo que es un poco la respuesta anterior, que es un cúmulo de todos. ¿Alguna respuesta más? Porque además, esta es la última, ¿eh? Nos hemos pasado 1 minuto de tiempo y además no había más preguntas. O sea que si alguien quiere decantarse por cuantitativo o cualitativo el análisis, que hable ahora o calle para siempre. Para mí lo difícil es el cualitativo y lo fácil es el cuantitativo. Aprender a valorar es algo que aprendes pues, no sé, en un año. Y aprender a analizar una compañía cualitativamente es algo que lleva o sea, un aprendizaje continuo. No lleva un año, lleva toda una vida. Es algo que tienes que ir perfeccionando y es donde está la clave, porque tú no puedes valorar una compañía sin entender cualitativamente la compañía, porque valorar no es más que proyectar lo que va a hacer la compañía en el futuro. Si no conoces la compañía en profundidad, todo lo que proyectes es como lanzar un dardo con los ojos cerrados. Entonces, para mí, si tuviera que dar importancia a las dos partes, 75% inversión cualitativa y 25% cuantitativa. Muy bien. Pues yo quería dar las gracias, Jordi, Carlos, Gerard, Cristóbal, por esta hora que hemos charlado. Yo creo que hemos dejado pues, algunas conclusiones, algunos ejemplos, algunos consejos, herramientas, un poco pues, con ese objetivo, aumentar la educación financiera de los inversores que nos vean, de la población española en su conjunto, y lo que sin más pues emplaza a que nos estén siguiendo ahora al cuarto Dow Centrals, que tendrá lugar el 7 de julio. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Muchas gracias a todos. Gracias.